Obvio, vamos a saludar a nuestro invitado, el Jorge Araneda, analista internacional. Muy buenas noches, bienvenido. Un placer estar con ustedes nuevamente. Bueno, ahora ya se ha conocido, ¿no? Trump ha aceptado negociar el viernes. Algunos estaban diciendo por presión de las naciones árabes, pero la reunión va a ser en Omán, y van a estar relativas al programa nuclear. ¿Cómo lo ves? Sí, particularmente lo que ha trascendido es que la mayoría, y esto se conocía de antemano, que la mayoría de los países de la región, desde Turquía y pasando por todo lo que tiene que ver con el Golfo, e incluso con Irak y aliados clave de la región, incluso algunos trascienden incluso hasta Jordania, ha presentado lógicamente llamadas a la administración de Trump para que se siente en Omán junto a los iraníes y escuche desde el régimen iraní cuáles son los planteamientos y cuáles son lógicamente las capacidades de negociación que tienen, y también particularmente quizás para que comprenda de primera mano que Irán no es bajo ningún punto de vista una situación similar o parecida a lo que vendría siendo Venezuela o a lo que vendría siendo los hutíes o el Hezbollah o Hamas en los diferentes escenarios bélicos que actualmente tienen Estados Unidos. Y por otra parte, los norteamericanos se sentarían con tres grandes puntos. Una parte tiene que ver con todo el programa nuclear, el programa de misiles balísticos y lógicamente el apoyo que tiene Irán a diferentes facciones a lo largo y ancho del Medio Oriente. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches. Un placer. Jorge, precisamente sobre estos tres puntos, vayamos por partes. ¿Por qué el programa de misiles balísticos es tan importante para la estrategia de defensa de Irán? ¿Y en qué medida crees que Irán sería capaz de ceder en este punto y en el apoyo que le brinda a los llamados grupos del eje de la resistencia? Sí, lo que pasa es que se tiende a confundir varias cosas. En primer lugar, lo que tiene que ver con el programa nuclear, que hasta el momento, lo que tiene que ver con armamento nuclear propiamente tal, no hay comprobación fáctica de que haya logrado superar lógicamente o lo haya de alguna otra forma armado algún tipo de capacidad nuclear efectiva. Diferente así lo que tiene que ver con sus programas de misiles balísticos, dado que no solamente comporta parte de lo que tiene que ver con su doctrina militar, sino también tiene que ver con que dentro de la percepción de la Guardia Revolucionaria, pero también del régimen mismo, el programa de misiles balísticos es el garante final, es la línea roja de la soberanía propiamente tal en contra de diferentes actores, lo cual se ha comprobado. No existe en la región alguna capacidad real de poder contrarrestar un ataque directo frente a su programa de misiles balísticos, dado que en la guerra de los 12 días con Israel fue sobrepasada lógicamente su capacidad militar, incluso con ayuda de aliados, llámesele Estados Unidos desde los portaaviones, pero también la barrera que le generaba Jordania y todo lo que también desde Irak trataba lógicamente de tratar de eliminar antes que cruzara lógicamente el Golfo y llegara a Israel, y llegó a Israel. Por lo tanto, sería un punto bastante conflictivo, un punto bastante difícil de tratar, pero también porque Israel está presionando fuertemente que más allá del programa nuclear sea el programa de misiles balísticos el punto de no retorno, que a diferencia de otros puntos a discutir, la mayoría de los países de la región sí tendrían algún tipo de apoyo o factibilidad para que este programa fuese desarmado, por lo menos disminuido. Jorge, quisiera consultarte también con respecto al apoyo que Irán le ha venido dando a los grupos armados del llamado eje de la resistencia, ¿no? Los hutíes, Ansar Allah, el caso de Hezbollah, el caso de Hamas, bueno, la Siria de Al-Assad que cayó. ¿En qué situación está este llamado eje de la resistencia y qué margen tiene Irán para poder recomponerlo, para poder fortalecer esta estrategia de defensa avanzada que fue concebida por el general Qasem Soleimani?
Sí, lo importante de aquí es comprender de que hay diferentes temporalidades porque hay diferentes formas de comprender el sistema político y de ahí las relaciones internacionales. Irán funciona de la misma forma que el Golfo en términos que las proyecciones y los proyectos son de 30 40 años y por lo tanto no tienen una factibilidad programática como la mayoría de las democracias de Latinoamérica o particularmente norteamericanas que, como ustedes bien han reporteado, saltan de año a año dependiendo de la administración en la cual esté cayendo. Por lo tanto, cada 4 años se reinicia un ciclo de política internacional en la mayoría de los países, llámesele latinoamericanos, con excepción de algunos que tienen políticas de Estado, y lógicamente sobre todo Estados Unidos. En cambio en Irán y el Golfo, los retrocesos se ven como retrocesos estratégicos, pero no abandono de proyectos de larga aplicación. Y es por eso de que Irán comprende de que aunque ha perdido fuerza, trayectoria, mantiene un peso y lógicamente mantiene todavía incluso apoyo de ciertos grupos, como se llama, a lo largo y ancho de Medio Oriente. Por lo tanto, puede esperar a un nuevo ciclo electoral norteamericano para lógicamente mantener y lógicamente volver a rearmar estos grupos que en la mayoría de los casos no son tan difíciles de volver a recrearlos. Así es, bueno, tiempo no tiene Trump, por ejemplo, ¿no? Que su administración tiene un tiempo establecido más y Irán puede esperar. Pero sobre todo también es el miedo a esta, como dijo el líder supremo, la posibilidad de una guerra regional. ¿Eso quizás también haya frenado y haya visto la posibilidad de ir por el diálogo? Sí, por supuesto, la mayoría de los países de la región lógicamente no tienen las mejores relaciones con el régimen chiita o con el régimen de Teherán, pero saben de ciencia cierta y saben porque lo vieron en Siria, lo vieron en Irak, que un Irán en donde pueda ser presionado, y aquí hay un punto que, como ustedes bien lo mencionan, hay un punto interno, hay un grupo dentro de la administración de Donald Trump que presiona por esta debilidad histórica, por este lapsus histórico que Donald Trump podría pasar a los libros de historia y que podría convencer a Donald Trump para un ataque directo. Pero para los países de la región, Irán desfragmentado, un Irán lógicamente que pueda ser llevado a una guerra civil entre diferentes actores, podría desencadenar lógicamente un panorama que podría llevar a décadas de un conflicto y desestabilizar toda la región, como lo vieron con el caso de Irak y como lo vieron con el caso lógicamente de Siria. Esa situación ninguno de los países lo quiere, sobre todo China, que es el gran consumidor de petróleo barato, lógicamente que pasa por el estrecho de Hormuz, y por eso hacía lógicamente el punto de que es imposible comparar lógicamente Venezuela, porque lógicamente China sí tiene interés que el estrecho de Hormuz siga abierto y no que lógicamente se genere un bloqueo de energía, lógicamente, de la zona. Y Jorge, por cierto, un bloqueo que ya tiene precedentes, porque entre el 81 y el 88, Irán, en el marco de la guerra en contra de Irak, en la llamada guerra de los tanqueros, pues bloqueó parcialmente el estrecho de Hormuz. China, el 50% de su petróleo sale de ahí, así que eso generaría problemas para China, que es el principal socio comercial de Irán, y también para los países de la región. Pero quisiera que nos hables también sobre por qué una operación convencional sobre Irán, al margen de los ataques aéreos que sí podrían tener éxito, sería realmente difícil, ¿no? Por la configuración orográfica del país, por la demografía. ¿Por qué sería tan complejo? Sería complejo por varias situaciones. La primera situación tiene que ver con que la gran amenaza de la región es que Irán sabe de alguna u otra manera de que la posibilidad real de atacar o crear una fractura dentro de todo el operativo de portaaviones, destructores, tanqueros de la zona puede no ser tan factible, pero la mayoría de estos componentes militares en una guerra o en un ataque directo estarán bajo un operativo de resguardarse y no resguardar otras posiciones, y ahí quedarían hartos flancos abiertos. Uno tiene que ver con
objetivos, como se llama, militares de posiciones norteamericanas dentro de la región. Lo otro que sería un ataque directo y posiblemente, en el peor de los casos, devastador sobre Israel y Jordania. Y por otra parte, que sería una línea mucho más dura dentro, como se llama, de los diferentes grupos, porque el régimen iraní no es monolítico, sino tiene varios componentes, es que genera una situación en donde el daño que se podría generar en Arabia Saudita o en otras posiciones para generar, como se llama, una presión una presión externa hacia Estados Unidos por el daño económico mundial, pararía la guerra. En otras palabras, si me generan daño a mí, generaré tanto daño colateral que los norteamericanos dirán, bueno, no puedo seguir con esto porque la región me está desestabilizando. Claro, hace unos días se supo del Stennis Imperative, el petrolero norteamericano que el régimen de Irán intentó abordar en el estrecho de Hormuz, ¿no? Que eso fue impedido, ¿no? Sobre todo, ¿qué hubiera significado? No, hubiera significado lógicamente dos cosas. Primero que, y esto es algo que no muchos, como se llama, televidentes conocen, pero tiene que ver con la enorme capacidad operativa y la enorme experiencia que tiene Irán lógicamente, no solamente en ataques, sino también en tecnología. Irán, a diferencia de los países de la región del Golfo, ha tenido, lógicamente, desde la revolución y, como bien se mencionaba, entre los 4 años de guerra entre Irak e Irán, y lógicamente la subsecuente política extranjera de crear grupos, como se llama, militantes, tiene una experiencia militar enorme en la región. No se nos olvida de repente de que Irán tiene fronteras no solamente por el norte con la mayoría de los países de Eurasia, sino también ha logrado negociar y ha logrado tener una paz o estabilidad con el régimen talibán en Afganistán, que también tiene fronteras. Por lo tanto, la capacidad operativa es bastante, lógicamente, avanzada de lo que uno tiende a creer. Y por otra parte, y esto es un punto, como se llama, que también conversábamos en otra oportunidad, el programa de misiles balísticos, pero también el programa militar, además de las sanciones y la crisis económica, es lo que ha llevado a la crisis interna económica. La mayoría del PIB, o una buena parte del PIB en Irán, se basa y se ha llevado por décadas en, lógicamente, crear un componente militar estratégico de un alto nivel. Es por eso que los drones iraníes los podemos ver desde Ucrania, en el Líbano, lo que fue la operación, como se llama, o varias operaciones en Gaza, Palestina, pero también como solamente la punta del iceberg en términos de lo que los hutíes han hecho en el Mar Rojo. Muy bien, muchísimas gracias pues a Jorge Araneda, analista internacional. Gracias por estar en el programa. Muchas gracias. Un placer estar con ustedes. Muy bien, hacemos una pausa y volvemos con más.